Hace poco presentamos el video y podcast trazando la hoja de ruta empresarial y sectorial a 2025, donde reseñamos los desafíos que enfrentarán las empresas en los próximos años, enmarcados en los conflictos alrededor del mundo, el proteccionismo de los países, la ciberseguridad, la reducción del horario laboral en Colombia, el déficit fiscal de nuestro país, la volatilidad en la tasa de cambio y el viraje político para 2022. ¿Se nos escapó alguno? En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial analizaremos cómo, después del aislamiento en 2020 y un turbulento 2021, existen otra serie de riesgos que debemos tener presentes para enfrentar el 2022. ¿Hemos descrito todos los riesgos que enfrentaremos en los próximos años? Muy probablemente no. De hecho, Bloomberg hizo recientemente un análisis de los cuales considera los principales riesgos económicos que se van a enfrentar en 2022. Estos elementos asociados a aspectos como la vulnerabilidad de los países tras haber asumido los fenómenos de aislamiento en el 2020, un turbulento 2021, entonces esa debilidad de las diferentes naciones. Otro elemento, la presencia de nuevas variantes, y hoy estamos hablando de Omicron, hace algunos meses hablábamos de Delta, de Beta, de Gamma, en el caso de Colombia hablábamos de Mu, y constantemente surgirán nuevos tipos de variantes de la enfermedad, los cuales generan tensiones frente al tema de los niveles de producción. Elementos asociados también a las tensiones geopolíticas entre China y Taiwán, donde muy probablemente Estados Unidos entre a intervenir y esa intervención genere mayores presiones sobre el suministro de semiconductores y microchips para alrededor del mundo. También en China, el problema que están enfrentando por la crisis de Evergrande, que hará que las tasas de crecimiento del país asiático empiecen a recortarse, y eso sumado a la crisis energética que está viviendo el país, pues pone un reto al suministro de bienes alrededor del mundo. Otro aspecto es lo que se está enfrentando muchas naciones en materia de crisis en la parte de riesgo de hambruna. Todos esos elementos también son relevantes en materia de riesgos que se van a enfrentar en los próximos años y en especial en el 2022. Concentrémonos un poco más en los que van a estar enfrentados las empresas, principalmente en el caso de Colombia. Y uno de los elementos claves va a ser que la coyuntura de precios que se observó en el 2021 al alza no va a ser un elemento puntual lo que quedó en el pasado en el 2021, se va a mantener también en el 2022. Una de las razones es, si uno incluso observa las estimaciones de proyecciones de inflación para este 2021, cuando empezábamos el año, cuando estábamos finalizando el 2020, los analistas en promedio le apuntaban que la inflación iba a estar en el orden de un 3,5%. Los resultados están mostrando que el cierre de inflación de 2021 es del orden de un 5,5%. Lo mismo pasó en otras partes. En Estados Unidos se hablaba del orden de un 2,5-3%. Los niveles están llegando a la parte más o menos el 7%. ¿Qué va a ocurrir en el 2022? Es muy probable que esta coyuntura logística de los contenedores que ha generado esa presión al alza en los valores de los fletes empiece a normalizarse hacia el segundo trimestre del 2022. Por otro lado, algunos de los elementos de las nuevas variantes que harán restricciones en el frente de viajes hará que el precio del petróleo disminuya. Esos dos factores van a hacer que el tema de los precios se pudieran comportar de una manera mejor. Pero también esa presencia de las nuevas variantes genera unas presiones sobre las capacidades de producción de muchos países, y entonces si hay escasez de bienes empiezan los precios a ir para arriba. La tensión política y la tensión territorial que existe entre Rusia y Ucrania empieza a afectar el precio del gas, lo tira hacia el alza. Muchos de los bienes terminan siendo producidos con esta materia prima. Reseñamos el tema de la crisis energética de China, entonces también presiones frente a las cadenas de producción. Hace poco en un podcast hablamos del fenómeno de las renuncias masivas. Si se sigue materializando esas renuncias masivas, empieza a escasear la mano de obra, y la escasez de mano de obra también genera problemas en el tema de producción. Y otro de los elementos son los efectos que empezamos a presenciar en materia de cambio climático. Todos los aspectos van a hacer presionar los precios al alza, por lo menos en gran parte del primer semestre del próximo año, y ese se vuelve uno de los riesgos importantes. Cuando uno analiza este riesgo de precios, pues normalmente analiza la variable de inflación. Sin embargo, esa inflación hay que tomarla con pinzas, porque estamos hablando de una inflación en Colombia que a noviembre del 2021 era del 5,26%, pero no fue mayor porque en gran parte muchas empresas asumieron los mayores costos y no le transmitieron precios a su consumidor. Adicionalmente tuvimos 3 jornadas de días sin IVA, entonces muchos de los precios de los bienes disminuyeron su valor en un 19%, eso ayudó a que esa tasa inflacionaria no fuera mucho más alta. Y digo que hay que analizarla con pinzas porque
La inflación termina siendo un promedio ponderado del ajuste de los precios de diferentes bienes. Entonces, a noviembre del 2021 veíamos cómo los precios de información y de comunicaciones habían disminuido del orden de un 12%. Precios en lo que tiene que ver con alojamiento en hoteles, prendas de vestir, educación, la parte de recreación y cultura, ni siquiera casi que ni ajustaron precios. La parte de los arriendos se ajustaron más o menos en el 2%, pero de ahí se siguen analizando los demás tipos de precios. El tema de los alimentos creció en orden de un 15%, la energía eléctrica a tasas del 11%, el frente de seguros 9,8%. Entonces, si hay hogares que concentran su consumo principalmente en alimentos y en servicios públicos, pues su inflación real no fue del 5,26%, sino que fue una inflación de mucho más del 11%. Es entonces uno de los principales grandes riesgos que vamos a enfrentar en el 2022, que los precios van a seguir al alza. ¿Y qué ocurre cuando los precios empiezan a estar al alza? Pues la política monetaria tradicional que entra a intervenir este fenómeno de inflación es una política monetaria contractiva, es decir, que el Banco de la República empieza a generar un proceso donde las tasas de interés se incrementen y en teoría ese incremento en las tasas de interés lo que hace es que estabiliza el fenómeno de los precios. Eso es verdad siempre y cuando el incremento en los precios esté explicado porque existe mucha demanda en el mercado, o sea, los consumidores están demandando constantemente los bienes. Y si bien la demanda de bienes en nuestro país está creciendo de manera acelerada, en gran parte este escalamiento de precios va a estar explicado más por los fenómenos coyunturales que reseñamos anteriormente. Entonces una escalada en tasa de interés, unos mayores niveles de tasa de interés, pues pone un reto importante tanto para hogares, personas y empresas de que van a tener que pagar el próximo año mayores niveles de interés en un periodo donde apenas se están reacomodando económicamente. Es que estamos hablando que la tasa de interés, y si la miramos en un IBR, por allá hacia enero-marzo del 2021 estaba en el orden de 1,74% y pues la inflación estaba en el orden de 1,6%. Cuando ya estamos hablando para después de septiembre de este año, septiembre del 2021, en niveles de inflación del 4,52%, ese IBR se comportaba en el 2,67%. La estimación es que para febrero y marzo del próximo año ya vamos a estar tocando niveles de inflación del 6,24%. Entonces la escalada en tasa de IBR ya vamos a estar hablando de un 4,4% y muy probablemente el próximo año vamos a estar cerrando en una tasa de interés media por IBR del orden del 5,15%. El promedio del 2022 vamos a estar en una tasa más o menos de un 4,59%. Ese es un segundo gran riesgo o reto para el próximo año. El último reto relevante como riesgo en el 2022 es lo que está pasando, digamos que ya lo veníamos advirtiendo en un tema del viraje político que va a tomar nuestro país con miras a las elecciones del próximo año. Sin embargo, no es solo un fenómeno de nuestro país y debemos analizar qué está pasando en toda la región para ver qué puede estar pasando en los cambios en modelos políticos que pueden generar algunos ajustes frente a los modelos económicos. Si uno analiza toda nuestra región, en gran medida es una región que está virando mucho más hacia la izquierda. Lo vemos en Venezuela con Nicolás Maduro, que desde el 2013 le dio continuidad al liderazgo de izquierda de la dictadura del chavismo. Seguimos analizando, miramos en Argentina, el viraje que tuvo hacia la derecha duró poco tiempo con la presidencia de Mauricio Macri. En las elecciones que se presentaron en 2019 volvió el kirchnerismo al poder a través de Alberto Fernández. En Bolivia, que se pensaba con la salida que presentó Evo Morales, acusado de diferentes problemas de corrupción, se pensaba que Bolivia iba a pasar a tener un gobierno de derecha, pero las elecciones lo que ratificaron es un modelo más de izquierda al poner como presidente a Luis Arce, que fue el ministro de Hacienda de Evo Morales. Tuvimos recientemente elecciones y en Perú quedó como presidente Pedro Castillo, también de una afinidad hacia izquierda. Recientemente Chile puso como presidente a Gabriel Boric, el líder de los movimientos estudiantiles que generaron las protestas del 2019, también una visión de izquierda. Si miramos visiones de centro, solamente hay una en nuestra región, que es la que se presenta en Uruguay con Luis Lacalle Pou. Y a la espera de que ocurra en materia de elecciones en Colombia y en Brasil, solamente existen dos gobiernos de derecha en nuestra región.
Lo que ocurre en Paraguay con Mario Abdo Benítez, que lidera el país desde el 2018. Recordar que en Paraguay las elecciones o los periodos presidenciales son de 5 años. Y en Ecuador, Guillermo Lasso, que fue recientemente elegido. ¿Qué ocurre? Si se presenta un viraje político en nuestra región, no por sí es algo malo o un riesgo económico. Lo malo es qué efectos económicos pueda generar ese viraje y qué efectos genera en las relaciones comerciales entre los países que participamos en la región y con los países a nivel en otras latitudes con los cuales se relaciona nuestra región.